presencia de Dios The presence of God no es algo que la vamos a adquirir por ninguna manipulación. isn't something that we're going to acquire by manipulation. La presencia de Dios únicamente se adquiere por medio de una intimidad con Dios. The presence of God is only acquired by intimacy with God. ¿Alguien está conmigo? Are you with me? Se puede fingir poder, You can fake wanting, pero no se puede fingir una intimidad con Dios. but you can't fake an intimacy with God. Se pueden fingir milagros, You can fake miracles, pero cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios, eso no se puede fingir. but when someone has an encounter with God, you cannot fake that. Escriba esto. Write this down. Todo el que tiene acceso a la intimidad de Dios Everyone who has access to the intimacy of God puede reconocer fuerzas espirituales. can recognize spiritual strongholds. Yep, spiritual stronghold. Write it down. I'm going to say it one more time. Todo el que tiene acceso a la intimidad de Dios puede reconocer fuerzas espirituales. Everyone who has an encounter with the intimacy of God is able to recognize spiritual strongholds. Entonces, existen fuerzas espirituales que están gobernando en los cielos So spiritual strongholds that are governing in the heavens, y hay fuerzas espirituales que se establecen sobre ciertos territorios. and there are spiritual strongholds that govern over territories. Quiero que escuche bien eso. I want you to Le listen to estoy this. hablando de fuerzas y poderes que controlan la mente de las personas para poder actuar de específica manera. I'm talking about strongholds and powers that can control a mind to make someone act a certain way. Estos son espíritus que These are- controlan la mente, These are spirits that control the mind, controlan la conducta de la gente control the conduct of a person, y crean una cultura. and create a culture. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give an example. Por ejemplo, San Francisco. Usted se sabe que en San Francisco se mueve mucho lo que es el homosexualismo. We know that in San Francisco, there's a lot of homosexuality. Entonces, es una cultura que ahora ya decimos, hablamos de San Francisco o homosexualismo. So it's a culture that we know. Oh, we're speaking of San Francisco, we're Es- speaking about homosexuality. Una cultura que se estableció por conducta repetida de la gente. It's a culture that was established by repetitive conducts. Esta conducta de la gente provino de pensamientos que llegaron a ellos por espíritus que controlan ese territorio. These conducts came upon a person by the spirits that control this territory. Entonces, podemos saber los poderes que controlan un territorio So we can know the spirits that control a territory por los patrones de conducta que tiene la gente en ese pueblo o en esa ciudad. by the conduct of the people that are there in the city. Fornicación, adulterio, escuche bien, son poderes que gobiernan a nivel nacional en los Estados Unidos. Fornication and adultery is a stronghold that governs over all of the nation. Pero cuando usted ve las estadísticas de suicidio que hay en este estado, ahora usted sabe que en este estado hay un gobierno territorial que no hay en Colorado o en Nevada. So when you see the suicidal rates, you know that there is a different stronghold here in Utah than in Colorado. Independientemente que usted crea o no crea lo que le voy a enseñar en ese día, al final usted va a tener que creer. Whether you believe or not what we are teaching, at the end you're going to believe. Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8:28. 8:22. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca, hablando de nuestro Señor Jesucristo, con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Lucas 8:22. There you go. Now it came to pass on a certain day that he went into the ship with his disciples, and he said unto them, let us go over into the other side of the lake. And they launched forward. Ok, nuestro Señor Jesucristo iba con una encomienda. Él iba a bendecir una región. So our Lord Jesus went to bless a nation. 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. 23. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, and they were in jeopardy. Listen to that. A storm of wind. What kind of storm is this? Escucha eso, una tormenta de aire. ¿Qué tipo de tormenta es esto? Yo conozco tormentas de lluvia, tormentas de granizo.
We know storms of rain, of snow. So, tenemos que entender qué es lo que está pasando en este contexto para poder entender lo que le voy a explicar más adelante. We need to understand what's going on in this context to be able to explain the following. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y reprendió las olas, y las olas cesaron y se hizo bonanza, una tranquilidad. 24. And they came to him and woke him, saying, Master, Master, we perish. And he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. It seems, because we have been taught this way, that Jesus was rebuking the wind. Parece, como estamos enseñando de esta manera, que Jesús estaba echando fuera el aire. Pero Jesús no le estaba hablando al viento, Jesús le está hablando a lo que está detrás del viento. But Jesus wasn't talking to the wind, he was talking what was behind the wind. Marcos capítulo 5, Mark 5, versículo número 1. verse 1. En Marcos capítulo 5, versículo 1, tenemos la continuación de esto que hemos leído en Lucas capítulo 8. Solamente quiero agarrar unas palabras que en ciertos evangelios no las dicen los escritores. In Mark 5:1, it's a continuing of what's going on in this verse. We want to look over some words that are not mentioned in the other one. Versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Verse 1, and they came over the other side of the sea and into the country of Gadarenes. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. And when he was coming out of the ship, immediately there met out of the tombs a man with an unclean spirit. Ok, la Biblia enseña que este hombre vivía en los montes. The Bible teaches that this man was living in the hills. Y ahorita se lo voy a enseñar. And I'm going to teach you. Pregunto, I ask, ¿quién le dijo a este hombre que Jesús venía? who told this man that Jesus was coming? Ok, ponga atención. Pay attention. Versículo 2. Un hombre con espíritu inmundo Verse 2, a man with an unclean spirit salió a recibir a Jesús. came to receive Jesus. No fue el alcalde que salió a recibirlo. It wasn't the... It was not the mayor. Entonces, escuche, existen fuerzas espirituales, esto es lo que le estoy enseñando y esta palabra la voy a oír constantemente. Fuerzas espirituales que se establecen sobre ciertos territorios. There are spiritual strongholds that establish over certain territories. Una persona dice: a partir de esa semana me voy a meter más en ayuno. A person will say, after this week, I will commit more into A fasting. partir de esta semana yo voy a venir a orar a las 4 de la mañana. After this week, I will come praying at 4 a.m. Yo sé que esto es de Dios y ahora me voy a comprometer más con Dios. I know this is of God and I'm going to commit more with God. Y de repente empiezan a salir problemas en tu trabajo, And suddenly, problems at your job arise. problemas en la escuela, Problems at school. problemas financieros, Financial problems. problemas con tu vehículo, Problems with your vehicle. problemas con tu pareja. Problems with your partner. ¿Qué está pasando? What's going on? Recordemos, hay poderes que controlan y se establecen sobre ciertos territorios. Let's remember there are powers that establish over certain Y territories. para esto Dios ha dejado un orden de legislación espiritual. And for this, God has established a spiritual legislature. Yep. Verse 3, versículo 3. Este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, not with chains. 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Verse 4. Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken to pieces, neither could any man tame him. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, ¿dónde? Ahí está, mire, en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Verse 5, and always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Okay, I want you to please pay attention. Quiero que ponga atención. La estrategia del enemigo para atar las bendiciones de Dios, listen carefully, Galindo, en una ciudad
The strategy of the enemy to stop blessings in a certain city es encontrar el apóstol, el evangelista, el pastor de esa ciudad is to find the evangelist, the pastor, y te enreda en situaciones que abres puertas y después terminas atado con legiones. and gets you into ties that open doors, and it gets you involved in other regions. So, el enemigo lo que hace, So what the enemy does, busca quién es el evangelista de esa ciudad, it looks to who the evangelist of the city busca is, quién es la siguiente profeta looks for the next prophet, y empieza a aventarte todo tipo de anzuelo para que caigamos en las trampas y no cumplir el propósito que tenemos en esta ciudad. and it starts to throw things at you to fall into the traps and not get to the purpose that you were desired to. Esa es la estrategia del enemigo. That's the strategy of the enemy. ¿Ok? Se lo llevó a las montañas, He took him to the mountain. se lo llevó a otro lugar. He took him to another place. No lo dejó que hiciera lo que tenía que hacer. He didn't allow him to do what he needed to do. Nuestro Señor Jesucristo solamente dijo, pasemos al otro lado del mar, Our Lord Jesus said, let's get to the other side of the y ocean. la tempestad se empezó a desatar. And the darkness started to move. ¿Por qué? Porque el gobierno espiritual que estaba controlando a la ciudad de Gadarena Why? Because the spiritual governor that was controlling the city of Governor sabía que tenía preso y atado al siguiente apóstol de esa ciudad. knew that he had tied the Does it make next sense? apostle of the city. Ok, versículo 6. Verse 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Verse 6. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Verse 7. And he cried with a loud voice and said, Versículo, súbelo rápido. I need help. Back there. I need help. Malachi, stay there. and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God, that thou torment me not. 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Verse 8. And he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Verse 9. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. Aquí viene, versículo 10. Ponga atención. Verse 10. Pay attention. Entonces los espíritus le rogaban que no los enviase fuera de aquel territorio. And he besought him much that he would not send them out of the country. En otras palabras, In other words, estos demonios le están diciendo a Jesús, these demons are telling Jesus, haz lo que quieras con nosotros. do whatever you want with us. Saca la chancla y péganos en los cachetes. Bring out the sandal and hit us with it. Castíganos como tú quieras. Get us in trouble however Pero you no like. nos saques del territorio donde nosotros pertenecemos. But don't bring us out of the territory which we belong to. Hay cosas en lo espiritual que no lo vamos a entender hasta que estamos en la presencia de nuestro Rey. There are things in the spiritual we're not going to understand until we're in front of the presence of our Father. Porque por alguna razón nuestro Señor Jesucristo les concedió esta petición. Because there's a reason why our Lord Jesus applied with what they were asking. Usted dijo que somos más emocionales, los mandamos hasta la Patagonia quizás. You and I that are more emotional will send them far off. Entonces estos demonios están diciendo, So these demons are saying, Jesús, aquí vivimos, Jesus, we live here. aquí nos hemos criado, We've been raised here. conocemos la mentalidad de toda esta We gente, know the mentality of all of these porque people. hemos crecido con ellos. Because we've grown up with them. Sabemos cómo manipular la mente de estas personas. We know how to manipulate the minds of these people. Nosotros somos los responsables de la pobreza que existe en este lugar. We are the reason for the poverty in this place. Nosotros somos los responsables de la desgracia que hay en esta ciudad. We are the ones responsible for all the tragedy in this place. Ahora, le voy a enseñar algo poderoso. I'm going to tell you something powerful. ¿Ok? Escuche bien. Así como hay puertas de bendición que usted dijo tenemos que abrir, The same way that there are doors of blessings that we need to open, hay puertas de maldición que nosotros tenemos que cerrar. there are doors of Curse. curses that we also need to Salmo close. 107. Psalms 107. Ponme Salmo 107.
Psalms 107. verse 16. Repito, hay puertas de bendición que tenemos que abrir. There are doors of blessings that we need to Hay open. puertas de maldición que tenemos que cerrar. There are doors of weakness that we need to Pero close. cuando se tratan de puertas de demonios controladores que habitan en un territorio, esas puertas tienen que ser destruidas. But when it comes to the demons that are in control of a territory, these doors have to be destroyed. Verse 16. Verso 16. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión y partió en dos los barrotes de hierro. For he hath broken the gates of brass and cut the brass of iron in sunder. El rey David salió de una atadura que él tenía. King David came out of a stronghold that he had. Y el discernimiento que David tenía sobrepasa todo razonamiento humano, y escribe esto para nosotros. And the devotion that King David had surpasses all of this. Entonces, las puertas que controlan a la gente The doors that control people se deben romper. need to be destroyed. Dale palmas a tu Dios. Give a clap of praise to your Father. Esas no se cierran, They don't close. porque si las cierras puede venir por el otro lado, alguien la puede abrir. Because if it closes, someone else can come from the Se other side and tiene open. que romper. They need to be destroyed. Entonces, escuche bien. So listen close. Mientras usted y yo nos mantengamos de incógnito en esta iglesia, sentaditos, calmados, no haciendo mucho, While you and I stay here at this church and just sitting there and not making a lot of noise, nadie se levanta en su contra. no one's going to stand against you. Pero en el instante que usted decide abrir su boca, empezar a hablar del reino y de su rey, las cosas empiezan a cambiar. But the moment you decide to stand up and speak of the things of the kingdom and of your Father, things are going to change. So, en esta tarde So tonight, le quiero enseñar que tenemos que dejar de enfocarnos en las cosas físicas que podemos ver, en las cosas naturales. I want to teach that we need to stop focusing on the physical things. ¿Por qué? Porque todo es controlado desde un ámbito espiritual. Why? Because everything is controlled by a spiritual level. Lo voy a decir una vez más, todo es controlado desde un ámbito espiritual. Everything is controlled from a spiritual atmosphere. ¿De dónde saco eso? Where do I get this La from? Biblia enseña de que habían príncipes de Grecia y de Persia que estaban controlando Babilonia. The Bible teaches that there were princes controlling Greece and Persia. ¿Ya? No era Nabucodonosor. They weren't. Nabucodonosor. Hope I said it right, Mark. Nebuchadnezzar. At least I tried. No era el rey Nabucodonosor, no era Naku. Let's leave it in Naku. It was a Naku. Era el príncipe de Grecia y era el príncipe de Persia. It was the prince of Greece and it was the Y en prince el of Persia. momento que Daniel se levanta cuando estaba cautivo en esta ciudad a orar, But the moment that Daniel rose and started in the time that he was tied down there, en ese momento, ¿quién se levantó? Se levantaron los políticos y fueron delante del rey. in that moment who stood up, it was the politicians, and they came before the king. ¿Y qué fue lo que le pidieron al rey que hiciera? And what did he ask the king to do? Número uno, Number one, rey, por ¿Sí? favor, no más oración en las escuelas, no más oración en las iglesias, hay que cerrar todo, no más oración. please no more prayer in the schools, no more prayer in the churches. Please let's close all the prayer. Porque sabían que la oración de Daniel tenía el respaldo legal para poder destruir todo poder que estaba controlando esa región. Because they knew the prayer of Daniel had the spiritual backup to control all of the region. Entonces, nosotros solamente vemos, fueron los políticos que presentaron esta demanda delante del presidente. So all we see, it was the politicians that placed this lawsuit against the president. No, eran los príncipes de Grecia y de Persia. No, it was the princes of Greece and Persia. ¿Qué hizo Daniel? What did Daniel do? Yo, ok, está bien, con permiso, ábranme las ventanas, es las más grandes, las que dan para Jerusalén, porque yo tengo que seguir orando. Aquí no se cierra esta iglesia, aquí no estamos cerrando para detenernos por lo que digan. Daniel said, okay, it's fine. Open the biggest window, because here the prayer is not going to be detained. Ok, ¿por qué lo hizo Daniel? Why did Daniel do it? ¿Fue rebelde? Was he rebellious?
¿Por qué lo hizo? Why did he do Lo it? hizo porque Daniel sabía el siguiente principio. Escuche bien. He knew it because Daniel knew the following principle. Solamente una unción genuina se puede salir adelante en medio de un lugar donde hay encierro, donde hay pandemia, donde no te permiten orar. Because he knew that there was a certain anointing that could bring you out of the place that you're at. Ahora, ¿cómo sabía Daniel lo que él tenía que hacer? So how did Daniel know what he needed to do? Buena pregunta. That's a good question. Porque hay algo que Daniel sabía que muchas iglesias que están cerradas entonces también desconocen. So there's something that Daniel knew that a lot of the churches that are closed don't know. Please write it down. Por favor, escribe. 3 maneras para recibir la unción de lo alto. 3 ways to receive the anointing from above. ¿Por qué hizo Daniel lo que hizo? Why did Daniel do what he did? Porque Daniel entendía de pacto. Daniel understood covenants. It's the same. Daniel entendía pactos. Número 1, 3 maneras para recibir la unción de lo alto. Number 1, 3 ways to receive the anointing from above. Number 1, through a personal encounter. Por un encuentro personal. Escríbalo. Please write this down. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Espíritu Santo, With the Holy Spirit, inmediatamente, automáticamente nosotros tenemos acceso a ciertas dimensiones de lo sobrenatural. automatically we have access to certain spiritual dimensions. Número 2, Number 2, tenemos acceso, le dije, 3 maneras para recibir la unción de lo alto. Número 2, obediencia a los principios. Number 2, obedience to principles. Write it down. Escriba. Número 1, un encuentro personal. Número 2, And number 2, we obey the principles. aplicar principios. Es una llave poderosa de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. To apply principles is a very powerful thing in our lives. Y número 3, And number 3, alinearnos a los pactos. to align with the pacts, to Okay. the covenant. Yeah, write it down. Align to the covenants. Alineados al pacto. Estas solamente son algunas menciones de lo sobrenatural. These are only a few ways that we can have access to the dimensions of the supernatural. Ahora, escuche bien, cuando hablamos de pacto, quiero que entienda eso. When we speak of covenants, I want you to understand this. There's people that God has trusted in order for them to create a covenant here in earth. Hay gente que Dios ha confiado para poder poner un pacto aquí en la tierra. Y podemos estar seguros que el pacto que esos hombres han hecho, los han... Covenant that these men have done, they have done aligned with God. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Le voy a dar un ejemplo nada más. 1 Kings 8:30. Primera de Reyes 8:30. Okay. En Primera de Reyes capítulo 8, cuando en Primera de Reyes 8, Salomón está dedicando el templo. Acaba de terminar el templo y parece que es la gran fiesta de inauguración en ese momento. In 1 Kings 8, this is where King Solomon has completed the temple, and it seems that he is having a party. Y cuando está haciendo la inauguración, hizo una oración. Usted la puede leer en su casa todo el capítulo. Solamente le voy a leer el versículo 30. So we're only going to read verse 30. Yeah, you can read the rest in your house. Dice, que atienda las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos a este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdónanos. Verse 30. And hearken thou to the supplications of the servant and of thy people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thou in the heaven my dwelling place, and when thou And will thou be forgiven. heareth and forgive. Ok, Daniel conocía este pacto. Daniel knew this covenant. Por eso es que Daniel dijo, con permiso, ábrame la ventana, a mí no me importa, yo tengo que orar, yo tengo que adorar, yo tengo lo que hacer lo que tengo que hacer. That's why Daniel said, I don't care, open the biggest window, I have to pray, I have to do what I know I need to do. Ok, ¿cuál era el pacto? El pacto era que todo aquel que orara hacia ese lugar sería escuchado de parte de Dios. What was the covenant? The covenant was that whoever prayed towards this place is going to be heard by God.